La mujer santo de los últimos días. ¿Cómo adquirir y enseñar el autodominio? ¿Cómo enseñar el autodominio a nuestros hijos? Nuestros hogares deben ser campos de adiestramiento en los que nuestros hijos puedan aprender el autodominio. Si fallamos en enseñarles lo suficiente o si lo controlamos demasiado, ellos no aprenderán a gobernarse. Al enseñar el autodominio a nuestros hijos, debemos seguir un procedimiento ordenado. Primero, poner límites. El presidente David O. McKay enseñó: en mi opinión, el mejor momento para que el niño aprenda a vivir de acuerdo con las reglas de la obediencia es entre los 3 y los 5 años de edad. Si la madre no controla al niño durante esas edades, le será mucho más difícil hacerlo después. No quiero decir con esto que tenga que empujar, arrastrar o restringir, sino solo permitir al niño sentirse perfectamente libre de desarrollarse hasta que vaya más allá de los límites de seguridad. Luego, hay que hacerle sentir la mano tierna pero firme de la restricción. En una ocasión, mi esposa y yo vimos en un zoológico la aplicación eficaz de esta regla. Vimos un pequeño mono que apenas empezaba a caminar. La madre lo cuidaba y lo alimentaba. Primeramente, nos interesó ver la forma en que la madre daba palmaditas al bebé para tratar que se durmiera. Pero el pequeño se apartó de la madre y empezó a subir por la jaula. Aparentemente, la madre no prestaba atención y lo dejó subir hasta que se acercó al peligro. Luego, ella extendió los brazos, lo bajó y lo dejó jugar dentro de los límites de seguridad. De ese modo, vemos que la primera contribución del hogar para la felicidad del niño es recalcarle el hecho de que hay límites más allá de los cuales no puede ir con seguridad. Ahora nos vamos a hacer unas preguntas. Vamos a leer Doctrina y Convenios, capítulo 93, versículo 40 al 44. ¿Por qué el Señor reprendió a Frederick G. Williams y a Sidney Rigdon? Aún si tenemos dificultades en enseñar a nuestros hijos el autodominio durante su niñez, ¿por qué debemos seguir intentándolo? Segundo, enseñar a los hijos la forma de aplicar los principios del Evangelio. El presidente N. Eldon Tanner dijo: los niños no aprenden por sí mismos a distinguir entre el bien y el mal. Los padres tienen que determinar el momento propicio para que los niños asuman responsabilidades.
Mientras nos encontramos enseñándoles, es nuestra responsabilidad disciplinarlos y ver que hagan lo correcto. Si un niño se ensucia con lodo, no dejamos que espere hasta que crezca para decidir si se va a bañar o no. No permitimos que espere para decidir si debe o no tomar la medicina cuando esté enfermo o ir a la escuela o a la iglesia. Los padres también deben enseñar a sus hijos a temprana edad el concepto y el hecho gloriosos de que son hijos espirituales de Dios y que el elegir seguir las enseñanzas de Jesucristo es el único camino para disfrutar el éxito y la felicidad aquí y la vida eterna en el más allá. Se les debe enseñar que Satanás es real y que utilizará todos los medios que se encuentren a su disposición para tentarlos a hacer el mal, a que se desvíen del camino correcto, a hacerlos sus prisioneros y alejarlos de la felicidad y exaltación supremas que podríamos obtener. En las Escrituras leemos acerca de Elí, un sacerdote justo que sirvió en el templo. Los hijos de Elí no siguieron el ejemplo de su padre. En vez de eso, pecaron en gran manera contra el Señor. Elí los amonestó, pero no los contuvo. Y a causa de eso, el Señor no estaba complacido con él y lo juzgó muy duramente. Primera de Samuel, capítulo 2 y capítulo 3. Ahí viene una pregunta. ¿Qué espera el Señor que hagamos además de enseñar a nuestros hijos? Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Desarrolla esta pregunta. Continuamos. Es sumamente importante que demos el buen ejemplo a nuestros hijos para que los sigan. Si no controlamos nuestro carácter, apetitos y pasiones, nuestros hijos probablemente no controlarán los de ellos. Debemos hacer de nuestro hogar un lugar de felicidad. Nuestros hijos deben sentirse protegidos, seguros y queridos. Si no encuentran felicidad al vivir el Evangelio en el hogar, se apartarán del Evangelio. Por consiguiente, cuando un niño ha sido desobediente, debemos disciplinarlo y luego demostrarle amor crecido. Viene una pregunta. ¿Por qué debemos demostrar más amor a nuestros hijos después de disciplinarlos? Doctrina y Convenios 121, versículo 43 al 44. Entonces podemos desarrollar esta pregunta. Ahora nos vamos al número 3. Dar responsabilidades a los hijos. El elder F. Encio Busche dijo: mi esposa y yo estamos de acuerdo en que en el proceso de madurar espiritualmente, los niños tienen
lo que se consideraría un derecho, el de tener deficiencias. Creemos que es el deber de los padres comprender y perdonar para que no se desalienten. Colosenses capítulo 3 versículo 21. Los comienzos más pequeños encaminados hacia la adquisición de dones positivos se deben hacer, notar, mencionar y admirar. Nos esforzamos por guiar a nuestros hijos hacia el autorrespeto y por lo general dejamos a ellos el juzgarse a sí mismos. Nos hemos dado cuenta del hecho de que uno no es tan buen maestro cuando descubre errores y los señala, como cuando ayuda a un niño a descubrir por sí mismo lo que esté haciendo incorrectamente. Si el niño llega a reconocer por sí solo sus errores, ya habrá dado el primer paso hacia el cambio. Recuerdo cierta ocasión en que le pedimos a nuestro hijo, después de una transgresión, que estableciera su propio castigo. Decidió que no se le debería permitir mirar televisión durante un mes. Eso no pareció un castigo considerablemente severo, pero qué gusto nos dio cuando nos enteramos más tarde que cuando él se encontraba de visita en casa de la abuela, él había insistido que ella estaba equivocada al tratar de convencerlo de que viera cierto programa de televisión, aun cuando sus padres no se enterarían de ello. Creo que no puede haber mayor gozo para un padre que el ver a su hijo salir adelante en una situación difícil. Viene la pregunta: ¿en qué forma animó el elder Busche a sus hijos a que cultivaran el autodominio? Entonces, debemos responder. Continuamos. El elder Elton Perry dijo: las palabras del profeta José Smith con respecto a los principios que gobiernan ciertamente se aplican a nuestros hijos. Enseñarles principios correctos y permitir que se gobiernen por sí mismos. Naturalmente, debemos tener cuidado de asegurarnos de que nuestra enseñanza sea aceptable y de que hayamos inculcado en ellos fe y confianza en el Señor. Debemos asegurarnos de que se les haya instruido debidamente y que al empezar ellos a madurar espiritualmente, debemos proporcionarles oportunidades de expresar la fortaleza de lo que va creciendo en su interior. Debemos demostrarles nuestra fe y confianza y darles responsabilidades. Conclusión. El cultivo del autodominio en nosotros mismos y en nuestros hijos es un proceso que dura toda la vida. Requiere fe y paciencia, pero a medida que continuemos cultivando el autodominio, gozaremos de más bendiciones del Evangelio. Ahí viene el desafío: establecer metas para dominar una debilidad. Sigamos los 3 pasos para la enseñanza del autodominio.
que mencionamos en esta lección, a fin de ayudar a nuestros hijos.